Roma fue fundada, según nos cuenta la leyenda, en el 753 a.C. por los hermanos Rómulo y Remo. La población de la ciudad fue aumentando tanto que les fue difícil abastecer a todos los ciudadanos. La solución que encontraron a esta falta de recursos y riquezas fue la expansión del territorio, es decir, salir a buscar en otras tierras los recursos que no producía su territorio. Con la formación de un fuerte ejército, Roma se fue expandiendo por todas las costas del Mediterráneo, conquistando los territorios de España, Francia, Grecia, Turquía y el norte de África. El Imperio Romano llegó a tener una enorme extensión que no fue fácil de gobernar y controlar, a pesar de tener un gran ejército. Hacia el siglo III, los conflictos aumentaron tanto que el imperio comenzó a debilitarse. Ante esta situación, el emperador Diocleciano tomó la decisión de dividir al imperio en dos para que sea más fácil gobernarlo. La división definitiva del imperio se daría en el 395. De esta forma, el enorme territorio imperial quedó dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, lo que hoy es la ciudad de Estambul, en Turquía. Esta división funcionó por un tiempo, pero no logró terminar con los conflictos internos. En el siglo V, el Imperio de Occidente se vio envuelto en una profunda crisis. Los invasores germanos que venían acechando a los pueblos romanos hacía varios siglos aprovecharon la debilidad del imperio para atacar con más fuerza. En el 476 logran ingresar a Roma y desalojar al emperador. De esta forma, cae el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, se mantendrá en pie y firme por casi 1000 años más. La caída del Imperio Romano de Occidente es tomada por los historiadores para marcar el final de la Edad Antigua y el comienzo de una nueva etapa que durará 10 siglos, a la que llamaron Edad Media. ¿Por qué llamamos a este periodo Edad Media? Por muchos años se consideró a la Edad Media como una etapa oscura entre dos periodos de esplendor cultural, la Antigüedad y la Edad Moderna. En la Edad Media, el conocimiento y el arte no tuvieron el mismo desarrollo que en estos otros dos periodos, por eso se la considera como oscura. Pero en realidad, la Edad Media fue una etapa de riqueza cultural y cambios en las relaciones sociales y políticas que van a ir formando el mundo tal como lo conocemos hoy. En esta etapa comienzan a surgir algunos de los países actuales como Inglaterra, Francia y España. Pero no nos adelantemos. El Imperio Romano había logrado cierta unidad política y cultural en su territorio, ya que contaban con autoridades romanas en todos los pueblos conquistados. Las leyes eran iguales en todo el imperio, se hablaba el latín, la lengua romana, habían adoptado el cristianismo como religión oficial del imperio y además tenían una enorme red de comercio a lo largo de todo su territorio. Al caer el imperio, esa unidad se rompe. Se transforma el mapa, dejamos de ver un solo color en todo el mapa y vemos cómo van surgiendo distintos reinos a los que llamamos reinos romanos germánicos. Estos reinos estaban formados por el pueblo romano con autoridades germánicas. Con el tiempo, las costumbres de los germanos y de los romanos van a ir fundiéndose, mezclándose. Poco a poco, los jefes germánicos van a ir dejando sus creencias politeístas y se van a ir convirtiendo al cristianismo. Se generó tal fusión cultural que empiezan a surgir nuevos idiomas de la mezcla de las lenguas germánicas y romanas. Entre estos tenemos las lenguas romances, como el español, el italiano y el francés. Los germanos tenían jefes militares que eran elegidos por su gente como los más aptos y más fuertes. Esta elección generaba una fidelidad entre el jefe y sus hombres. Al instalarse en las tierras romanas, estos jefes fueron nombrados reyes para poder gobernar y controlar mejor el territorio. Los reyes conservaban la fidelidad de sus hombres entre los que repartían el botín de guerra: tierras, riquezas y esclavos. Con el tiempo, estas monarquías germánicas fueron tomando elementos de las monarquías romanas: impuestos, leyes y que la corona sea hereditaria, es decir, que el sucesor del rey sería su hijo.
Durante los primeros siglos de la Edad Media encontramos algunos cambios. Las ciudades se despueblan, ya que, por el peligro de los saqueos y las invasiones, la gente busca refugio en los campos. El comercio se detiene debido a las guerras, las invasiones y la piratería. Ya no es seguro comerciar. Algunas ciudades comienzan a rodearse de murallas y surgen los primeros castillos y fortalezas para mayor protección. La sociedad pasa a ser mayormente rural. Las ciudades pierden la importancia que tenían en la antigüedad. La gente se siente más segura en el campo, bajo la protección de un señor, propietario de tierras y armas. Entonces, podemos dividir a la sociedad medieval en dos grupos sociales. Por un lado, los que concentran el poder y la propiedad de las tierras, y por el otro, los que trabajan esas tierras. La aristocracia, que estaba formada por romanos, germánicos y eclesiásticos, es decir, la gente de la iglesia, los obispos, los párrocos, los monjes, ellos eran los dueños de la tierra y llegaron a concentrar tanto poder en su territorio que pasaron a tener funciones parecidas a las de un gobernador. Cobraban impuestos, protegían a su gente con sus propios ejércitos, implementaban la ley y eran los jueces de los que no cumplían esa ley. Por otro lado, estaban los trabajadores de la tierra. Entre este grupo podemos distinguir tres subgrupos. Los siervos vivían en las aldeas cerca de las tierras de cultivo. Trabajaban los campos del señor, del aristócrata, y además trabajaban sus propias tierras, por las que tenían que pagar un impuesto. También estaban los colonos, que eran personas libres que cultivaban unos campos que no les pertenecían, y a los que estaban ligados, es decir, que no los podían abandonar. Los colonos eran gente que habían perdido sus tierras por endeudamiento, es decir, para pagar sus deudas habían tenido que entregar sus campos a un señor, pero seguían viviendo y trabajando en ese territorio a cambio de un tributo en especie. Es decir, que de la cosecha que generaban, entregaban una parte muy importante al señor y otra pequeña parte se la quedaban ellos para poder subsistir. Por último, estaban los esclavos, que con el tiempo fueron desapareciendo, ya que a los señores aristócratas les resultaba mucho más barato tener colonos que tener esclavos, que tener que mantener esclavos. Los pocos esclavos que habían quedado de los tiempos del imperio pasaron a ser colonos. Mientras tanto, en el Imperio Bizantino, del otro lado del charco, surge un nuevo actor político y religioso, el Islam. Surge en la península arábiga cuando Mahoma, considerado el último profeta luego de Jesús, comienza a predicar y extender la fe en Alá. A partir de una estrecha relación entre política y religión, el Islam creó una nueva civilización, unida por la creencia religiosa, el idioma árabe y nuevas formas de vida. El Islam, que quiere decir fe y sumisión a Alá, practica 5 preceptos u obligaciones que son incorporados a la vida diaria. El primero es la plegaria, individual o colectiva, realizada 5 veces al día. En determinados momentos del día se escucha el llamado a la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y todos dejan lo que están haciendo y se arrodillan para orar a Alá, dirigiéndose a la Meca, la ciudad santa. El segundo precepto es el ayuno en Ramadán, el 9º mes del año lunar de los musulmanes. El ayuno purifica el cuerpo y el espíritu. El tercer precepto es la limosna voluntaria, que es una ayuda a los hermanos musulmanes. El cuarto, y muy importante, es la guerra santa, es decir, la lucha contra el infiel para extender la fe en Alá. Y el último es el viaje a la Meca, la ciudad santa donde nació Mahoma. Al menos una vez en la vida, el musulmán debe peregrinar a la Meca y visitar el Kaaba, la casa de Dios. Luego de la muerte de Mahoma, su poder político y religioso pasó a sus compañeros, quienes mantuvieron el gobierno estable por un tiempo. Luego comenzarán los conflictos y las separaciones religiosas. Los musulmanes se extendieron por el territorio del Imperio Bizantino, en el norte de África, y ocuparán el sur de España por varios siglos.